Buenas tardes, compañeros y profesora. La exposición del día de hoy que nos corresponde a nosotros es producción y crecimiento económico. Los integrantes del grupo es Miguel Ángel, la compañera Janet Quintero y quien les habla, Giovanni Rodríguez. Comencemos. Bueno, ahora bien, el crecimiento económico en el mundo, partimos de que el crecimiento es habitualmente ese aumento de la renta, del valor y de los bienes y servicios producidos por una economía en una región o país determinado. Entonces se refiere pues como a ciertos indicadores como la producción de bienes y servicios, cierto, que deberían estar ligados o llevar teóricamente a un alza de la calidad de vida de la población. Más sin embargo, hemos entendido de que esto no necesariamente es así, ya que la calidad de vida o el nivel de vida incluyen otros factores mucho más complejos para determinar pues el nivel de vida de las personas ha mejorado o ha disminuido. Pensando de una manera más amplia sobre el crecimiento económico a largo plazo, podemos ver en la siguiente tabla donde hay una serie de 13 países donde en un rango de 100 años se pudo ver cómo se movió el crecimiento económico en esos países. Entonces hay algunos que en un periodo de pronto no registran en la misma fecha, ¿verdad? Porque no existían datos. Entonces vemos cuál es el Producto Interno Bruto real por persona a principio del periodo y cuánto es el Producto Interno Bruto real por persona a finales de ese periodo analizado. Entonces hay una variación por año y donde vemos que el país donde se ha tenido de acuerdo al promedio, obviamente aquí hay unos que de pronto en un año no crecieron tantos, en un año se dispararon más, pero sacándoles el promedio, la tasa de crecimiento, Japón sale adelante con 2.71%. Y seguido pues de Brasil y México. Entonces, otra de las cosas que uno podría revisar es, por ejemplo, en los Estados Unidos una persona era de 4.007 dólares, era pues el Producto Interno Bruto real por persona en 1870, pero ahora en 2008 pues pasaba ya 2008 de 46.970. Entonces la tasa de crecimiento es de 1.8 por año. Entonces vemos que pues hay una variación significativa que hay países donde siempre hay algunos que están a la cabeza y otros que de pronto han decaído un poco más. Entonces, por ejemplo, consideramos a países como Bangladesh, que su tasa de crecimiento ha sido realmente del 0,78%, o sea, ha sido la más baja en el análisis que se realiza en estos tres países. Entonces, debido a las diferentes tasas de crecimiento, como hemos visto, Japón es un país que ha crecido con relación a otros y que se ha quedado atrás, pues como el Reino Unido en 1870, él es el país más rico del mundo. Entonces, aquí vemos que con un ingreso promedio alrededor del 20% más alto que Estados Unidos, ¿cierto? O sea, se ve que era la potencia y que tenía más que Estados Unidos. Entonces, incluso más del doble de Canadá. Entonces, ahora se viene a ver que en 2008 es un 20% menos que Estados Unidos y que es similar al de Canadá. Entonces son detalles como eso de que vemos que no es que un país esté condenado por ser pobre a siempre permanecer pobre, que van a haber momentos en que pueda mejorar sus niveles de vida o mejorar sus ingresos, su productividad. Entonces, a veces en estos datos los países más ricos no tienen pues como esa garantía de que van a seguir siempre en la cúspide y los países pobres tampoco están pues como amarrados, por decirlo así, a que siempre van a ser pobres. Siempre hay teorías por ahí de que hablan de que a las grandes potencias les interesa la pobreza o que ciertos países del tercer mundo no se desarrollen, sino que siempre sean así, que dependan de pronto en gran medida de las grandes potencias para muchas cosas.
Bueno, en esta parte vamos a detallar, como dice aquí, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces partimos con el Reino Unido que habíamos hecho comparación ahora. Entonces el Reino Unido es una economía pues bollante, avanzada, donde ya vimos que el Producto Interno Bruto siempre es bastante alentador. Entonces podemos en comparación a México y a Malí, podemos destacar de que el poder adquisitivo de una familia en el Reino Unido es mucho mayor. A esto asociado de que la educación es de mucho más alto nivel, el 91% de las personas van a la escuela, las probabilidades de vida de una persona de llegar a los 65 años desde los 65 para los hombres y el 91% para las mujeres. Entonces, como vemos aquí, vea, por ejemplo, en ese entonces, en 2006, cómo una familia puede llegar a tener siempre ciertas posesiones. Además, miren la arquitectura o el urbanismo que se presenta en las casas. A comparación de México, por ejemplo, en México es poco menos de la mitad del Producto Interno Bruto que tiene, que hay en el Reino Unido. Entonces, vemos que también hay gran potencial de que un 71% de las personas va a la escuela y con una probabilidad de llegar a los 65 años de 78% en los hombres y el de 86% para las mujeres. Entonces, podemos ver que a medida que el nivel de vida o el crecimiento económico del país como que va disminuyendo. Entonces, en comparación con Malí, por ejemplo, con Malí es realmente el Producto Interno Bruto por persona es el más bajo eh, en comparación con Reino Unido y con México, que en Reino Unido está para 2006 en $36.130, en México en 14.270 y en cambio Malí en 1.090 el Producto Interno Bruto por persona. Entonces, aquí vemos que la parte de educación de Malí es bastante baja, el 29% de las personas va a la escuela y la probabilidad de sobrevivir una persona hasta los 65 años del 38% para los hombres, del 42% para las mujeres. Entonces son aspectos que también se ven reflejados como en el poder adquisitivo, en las cosas que puede adquirir una persona. Como vemos aquí, por ejemplo, en la familia en Reino Unido, pues ya ustedes ven y se dan cuenta de eso, a una familia promedio en México que es, digamos, modesta o acomodada. En cambio, en Reino Unido uno podría decir que es una familia rica, vea esas viviendas, esas casas, parecen unas mansiones. Y en cambio, en Malí sí uno podría decir que la persona vive pues en casas de barro y pareciera que fuera una choza momentánea, pero no, es una familia típica de Malí, ¿cierto? Ya por último y para terminar en esta parte del crecimiento económico, hay algo que llama bastante la atención y es que, por ejemplo, este señor eh, John Rockefeller fue un multimillonario o un empresario eh, que vivió entre 1839 y 1937. Entonces, según la base de datos de la revista American Heritage, sí, así se pronuncia, este señor pudo llegar a tener una fortuna de 200.000 millones de dólares, ¿cierto? Incluso 4 veces más de la que puede haber tenido Bill Gates o la que puedan tener algunos otros magnates aquí ahora. Pero, ¿por qué esta persona no fue más rica, o así como lo plantea la revista, no es más rica que un estadounidense actual o una persona actual? Porque esa persona en su momento no pudo disfrutar de las comodidades o los avances que hoy tenemos. Por ejemplo, en la actualidad se puede ver televisión, jugar un videojuego, navegar en internet, ¿cierto? Tener pues como aire acondicionado en la casa, tener pues un automóvil, un avión, utilizar un teléfono, ¿cierto? Para comunicarse a largas distancias, ese tipo de cosas.
cosa que en el tiempo de ese señor no había nada de eso, ¿cierto? Entonces podemos decir que una persona ahora es mucho más rica que lo que fue en ese entonces, porque, o sea, ustedes imaginan que nosotros ahora pudiéramos vivir sin esas cosas, o en ese entonces que ese señor era multimillonario y no tenía nada de eso. ¿Y qué no daría ese señor por tener o sea, que tener estos inventos que ahora le facilitan tanto la vida, le dan tanta comodidad a las personas, y él en ese entonces con todo el dinero del mundo no tenía todos estos avances, y ahora una persona trabaja, gana un salario promedio y puede ahorrar para comprarse un automóvil o puede pagar un tiquete de avión, y son lujos que se dan ahora y no necesariamente son los más ricos del mundo. Entonces vemos que de otra parte o de otra cara de la moneda, digamos que el crecimiento económico real pues se subestima en cierto modo, ¿cierto? Entonces esto es debido pues como también a estos increíbles avances que no los tienen relacionados. Entonces podríamos también decir que si una persona puede tener todas estas cosas, eh, videojuegos, televisión, aire acondicionado, todo ese tipo de cosas, pero no es feliz, porque por ahí dicen también de que el dinero lo es casi todo, pero no lo es todo, ¿cierto? Entonces podemos decir en cierto modo de que es un llamado a la reflexión, y a ver, digamos, este tipo de cosas que podemos tener en cuenta. Productividad, su rol y sus determinantes. En términos económicos, la productividad es todo crecimiento en producción que no se explica por aumentos en trabajo, capital o en cualquier otro insumo intermedio utilizado para producir. No existe ninguna actividad humana que no se beneficie de una mejor productividad. El ingreso nacional bruto se produce mediante el mejoramiento de la eficacia y la calidad de la mano de obra, y no mediante la utilización de más trabajo de capital. En otras palabras, el ingreso nacional crece más rápido que los factores del insumo cuando la productividad mejora. Por tanto, el mejoramiento de la productividad produce aumentos directos de los niveles de vida, cuando la distribución de los beneficios de la productividad se efectúa conforme a la contribución. Así pues, una baja productividad produce inflación, un saldo comercial negativo, una escasa tasa de crecimiento y desempleo. Por tanto, es evidente que el círculo vicioso de la pobreza, el desempleo y la baja productividad solo puede romperse mediante un aumento de la productividad. Un constante aumento de la productividad es la única forma como cualquier país puede resolver problemas tan opresivos como la inflación, el desempleo y una paridad monetaria inestable. Factores o determinantes de la producción: recursos naturales, capital físico, capital humano y el conocimiento tecnológico. Capital físico. Los trabajadores son más productivos si tienen las herramientas adecuadas con las cuales trabajar. El conjunto de equipo y estructuras utilizadas para producir bienes y servicios se denomina capital físico. Por ejemplo, cuando los carpinteros fabrican muebles, usan sierras, tornos y prensas. Una mayor cantidad de herramientas permitirá que los carpinteros fabriquen más muebles con mayor rapidez y precisión. Un trabajador con las herramientas manuales básicas puede fabricar menos muebles cada semana que un trabajador que tenga un equipo sofisticado y especializado para trabajar la madera. Capital humano. Un segundo determinante de la productividad es el capital humano. El capital humano es el término que emplean los economistas para el conocimiento y las capacidades que adquieren los trabajadores por medio de la educación, la capacitación y la experiencia. El capital humano incluye las capacidades acumuladas en los programas de la primera infancia, la escuela elemental, la de segunda enseñanza, el bachillerato, la universidad y la capacitación laboral para los adultos en la fuerza de trabajo. Lo mismo que el capital físico, el capital humano incrementa la capacidad de una nación para producir bienes y servicios. La producción de capital humano requiere insumos en forma de profesores, bibliotecas y tiempo del estudiante. De hecho, se podría considerar a los estudiantes como trabajadores que tienen la labor importante de producir capital humano,
que se utilizará en la producción futura. Recursos naturales. Tercer determinante de la productividad es el de los recursos naturales. Los recursos naturales son los insumos de producción que proporciona la naturaleza, como tierras, ríos y depósitos minerales. Los recursos naturales asumen dos formas, renovables y no renovables. Un bosque es un ejemplo de un recurso renovable, ya que cuando se tala un árbol es posible sembrar una planta de vivero en su lugar para que produzca en el futuro. El petróleo es un ejemplo de un recurso no renovable, debido a que la naturaleza ha producido el petróleo durante varios millones de años. Solo hay un suministro limitado. Una vez que se agote el suministro de petróleo, será imposible crear más. Conocimiento tecnológico. Cuarto determinante de la productividad es el conocimiento tecnológico, es decir, la comprensión de la mejor forma de producir bienes y servicios. El conocimiento tecnológico adopta muchas formas. Parte de la tecnología es del conocimiento común. Después de que una persona lo utiliza, todos están conscientes de ella. Por ejemplo, una vez que Henry Ford introdujo con éxito la producción en línea de ensamble, otros fabricantes de automóviles lo imitaron rápidamente. Otra tecnología es protegida, solo la conoce la empresa que la descubre. Por ejemplo, solo Coca-Cola Company conoce la fórmula secreta para fabricar su famosa bebida refrescante y otras tecnologías. Cuando una compañía farmacéutica descubre un nuevo medicamento, el sistema de patentes le otorga a esa empresa un derecho temporal de ser su fabricante exclusivo. Sin embargo, cuando la patente expira, otras empresas están autorizadas para producir el medicamento. Todas estas formas de conocimiento tecnológico son importantes para que la economía produzca bienes y servicios. Crecimiento económico y política pública. En lo que llevamos, hemos determinado que el estándar de vida de una sociedad depende de su capacidad para producir bienes y servicios, y a su vez la productividad depende del capital físico por el trabajador, del capital humano por trabajador, de los recursos naturales por cada trabajador y del conocimiento tecnológico. Ahora bien, nos surge una duda. ¿Qué puede hacer una política gubernamental para incrementar la productividad y los estándares de vida? Como vemos, la política tiene un papel muy importante en toda la sociedad de una población. Existen varios aspectos donde la política gubernamental puede incrementar la productividad y los estándares de vida. Ahorro e inversión. Debido a que el capital es un factor producido de la producción, una sociedad puede modificar la cantidad de capital que tiene. Si hoy una economía produce más cantidad de nuevos bienes de capital, mañana tendrá una mayor existencia de capital y podrá producir más bienes y servicios. Entonces, llegamos a la conclusión que la única manera de incrementar la productividad futura es invertir más recursos actuales en la producción de capital. Como menciona los 10 principios de la economía, en el capítulo 1 nos dice que para que la sociedad invierta más en capital, debe consumir menos y ahorrar más de su ingreso actual. El crecimiento que se origina de la acumulación de capital no es gratuito. Esto requiere que la sociedad sacrifique el consumo de bienes y servicios en el presente con el fin de disfrutar de un mayor consumo en el futuro. Inversión extranjera. Cuando los extranjeros invierten en un país, lo hacen porque esperan que dicha inversión genere un rendimiento sobre su inversión. Por consiguiente, la inversión del extranjero no tiene el mismo efecto sobre todas las medidas de la prosperidad económica. Debemos recordar que Producto Interno Bruto es el ingreso ganado dentro de un país, tanto por los residentes como por los no residentes, mientras que el Producto Nacional Bruto es el ingreso ganado por los residentes de un país
tanto dentro del mismo como en el extranjero. La inversión del extranjero es una forma para que un país crezca. Una organización que trata de fomentar el flujo de capital hacia los países pobres es el Banco Mundial. Esta organización internacional obtiene fondos de estos países más avanzados del mundo, como Estados Unidos y otras potencias, y utiliza estos recursos para hacer préstamos a los países menos desarrollados, con el fin de que estos puedan invertir en varios aspectos que mejoran la población, como son las carreteras, alcantarillados, escuelas y otro tipo de capital. También ofrecen a los países asesorías sobre cómo pueden utilizar mejor estos fondos. El Banco Mundial, junto con su organización hermana, el Fondo Monetario Internacional, se fundaron después de la Segunda Guerra Mundial. Una lección de guerra fue que la zozobra económica a menudo conduce a disturbios políticos, tensiones internacionales y conflictos militares. Por consiguiente, todos los países tienen intereses en promover la prosperidad económica en todo el mundo. Educación. La inversión en capital humano es por lo menos tan importante como la inversión en capital físico para el éxito económico de un país en el largo plazo. En países menos desarrollados, en donde el capital humano es especialmente escaso, la brecha entre los salarios de los trabajadores educados y no educados es aún mayor. Por consiguiente, una forma en la cual la política gubernamental puede mejorar el estándar de vida es proporcionando buenas escuelas y alentar, motivar a toda la población para que aproveche este recurso. Un problema que enfrentan algunos países pobres es la fuga de talentos, la migración de muchos de los trabajadores más educados a los países más ricos, en donde estos trabajadores pueden disfrutar de estándares de vida más altos. Si el capital tiene externalidades positivas, entonces esta fuga de talentos hace que las personas que se quedan en el país de origen sean aún más pobres de lo que serían de otra manera. Salud y nutrición. El término capital humano usualmente se refiere a la educación, pero también se puede utilizar para describir otro tipo de inversión en las personas, gastos que conducen a una población más saludable. Si todo lo demás es igual, los trabajadores más saludables son más productivos. Las inversiones en la salud de la población proporcionan una forma para que una nación incremente su productividad y mejore sus estándares de vida. Derechos de propiedad y estabilidad política. Otra forma en la cual los diseñadores de política pueden fomentar el crecimiento económico es protegiendo los derechos de propiedad y promoviendo la estabilidad económica. Este aspecto llega al fondo mismo de la forma en la cual operan las economías de mercado. La producción en las economías de mercado se originan de las interacciones de millones de personas y empresas. Un ejemplo, cuando se compra un automóvil, está adquiriendo la producción de un distribuidor automotriz, un fabricante de automóviles, una compañía acerera, una empresa de mineral de hierro, etc. Esta división de la producción entre muchas empresas permite que los factores de producción de la economía se utilicen en forma tan eficiente como sea posible. Pero para lograr este resultado, la economía debe coordinar las transacciones entre esas empresas, así como entre las empresas y los consumidores. El libre comercio. Algunos de los países más pobres del mundo han tratado de lograr un crecimiento económico más rápido, buscando políticas orientadas al interior. Estas políticas tratan de incrementar la productividad y los estándares de vida dentro del país, evitando la interacción con el resto del mundo.
Las empresas nacionales frecuentemente expresan el argumento de la industria naciente, afirmando que necesitan protección de la competencia extranjera para prosperar y crecer. Junto con una desconfianza de los extranjeros, este argumento ha conducido a los diseñadores de políticas en países menos desarrollados a imponer aranceles y otras restricciones comerciales. Investigación y desarrollo. La razón principal de que los estándares de vida sean más altos en la actualidad que hace un siglo es el avance del conocimiento tecnológico, como por ejemplo el teléfono, el transistor, la computadora, el motor de combustión interna, el celular, todos estos avances tecnológicos hace que mejore la capacidad para producir bienes y servicios. La mayoría de los avances tecnológicos provienen de la investigación privada de empresas e inventores individuales, pero hay un interés público que promueve estos esfuerzos. En general, el conocimiento es un bien público. Esto quiere decir que una vez una persona descubra una idea, esa idea pasa a formar parte del conjunto de conocimientos de la sociedad y está presto a que otras personas utilicen libremente este invento. Así como el gobierno tiene un rol en promover un bien público, como la defensa nacional también tiene un rol para alentar la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías.